En el siguiente capítulo desarrollaremos identidades trigonométricas en un triángulo rectángulo. En la primera pregunta, en un triángulo rectángulo ABC, donde en el vértice B es un ángulo de 90 grados, se tiene que el valor de la es 12 y el valor de C es 5. Calcula M, que está representado por 2 veces el seno de A más 3 veces el coseno de A. Para este caso, entonces, empecemos colocando los vértices de este triángulo. Para este caso nos dice que el vértice B tiene un ángulo de 90 grados, entonces el vértice B estaría en esta parte. Luego podríamos colocar el vértice A y en esta parte sería el vértice C. Necesariamente el A no puede ir arriba porque puede intercambiar también con el valor de C. Lo que sí importa es la ubicación del vértice B, ya que por dato del problema nos dice que el vértice B está donde el ángulo de 90 grados. Ahora, siempre C, una C minúscula, a este vértice A una A minúscula y a este vértice B una B minúscula. Ahora, por datos del problema nos damos cuenta que el valor de la A es 12, por lo tanto el que se opone al vértice A va a ser un valor de 12. Y el valor de C es 5, el que se opone al vértice C entonces sería el valor de 5. Eso es por dato. Pero sabemos que este triángulo es un triángulo rectángulo conocido. En este caso tiene 12 de cateto y también tiene 5 de cateto. Eso significa que el otro cateto, que viene a ser la hipotenusa, automáticamente es el valor de 3, ya que esos catetos son conocidos. Ahora, una vez colocados los catetos en este triángulo, incluido también la hipotenusa, nos vamos a encontrar el valor de M, que es lo que me piden calcular. Entonces, el valor del M sería igual a 2 veces el seno de A. El vértice A es este vértice de aquí, entonces el cateto opuesto sería el valor de 12, pero dividido entre la hipotenusa. Eso es lo que nos da a entender el seno de cualquier ángulo, y para este caso la hipotenusa es el que se opone siempre a 90 grados, que en este caso entonces lo dividimos entre 13, más 3 veces el valor del coseno del A. El coseno, el A es nuevamente el mismo vértices, pero recordemos que el coseno, en función de sus catetos, es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto adyacente a la, si 12 es el cateto opuesto, 5 sería el cateto adyacente. Y la hipotenusa, para este caso, sigue siendo el valor de 13. Operando el producto de fracciones, recordando además que en el producto de fracciones se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Para este caso, el denominador del 2 se sobreentiende que es 1. 2 por 12, el producto me daría 24, pero esto sobre el valor de 13. Más 3 por 5, el producto es 15, pero todo esto dividido entre 13. Ahora, nos damos cuenta que en ambas fracciones los denominadores son iguales, por ende llamaríamos una fracción o fracciones homogéneas. Operar fracciones homogéneas simplemente es copiar el mismo denominador, que en este caso es 13, y efectuar los numeradores, es decir, 24 más 15 sería un valor de 39. Y 39 dividido entre 13 me genera un resultado de 3, por lo que la respuesta de la pregunta 1 sería la alternativa C, equivalente a 3. En la pregunta número 2, a partir del gráfico, calcula el valor de P. El P está expresado por la secante cuadrado de θ menos 2 veces la tangente de alfa. En el triángulo nos damos cuenta, en el triángulo ABC es un triángulo rectángulo, donde el vértice B lleva el ángulo de 90 grados. En los catetos nos dan un valor de A
2 veces el valor de A, y la hipotenusa es la raíz cuadrada de 5. Recordemos, la hipotenusa es la que se opone siempre al ángulo de 90 grados. Para este caso, recordemos que el teorema principal en un triángulo rectángulo es el teorema de Pitágoras. Me apoyaría entonces de ese teorema para encontrar el valor de A en este triángulo. Entonces, aplicando ese teorema, la hipotenusa elevado al cuadrado entonces es igual a la suma de los catetos, cada uno elevado al cuadrado. En este caso, un cateto es el valor de A, lo elevamos al cuadrado, y el siguiente cateto es el valor de 2A, también elevado al cuadrado. En la primera expresión nos damos cuenta que el radical y el exponente son iguales, por lo tanto los podríamos eliminar. Entonces simplemente me va a quedar el valor de 5. De este lado sería A elevado al cuadrado más 2 veces A elevado al cuadrado, es como decir 2 al cuadrado, es el valor de 4, y A elevado al cuadrado me genera A al cuadrado. 5 vendría a ser igual a cuadrado más 4 veces A cuadrado, me genera un resultado de 5 veces A elevado al cuadrado. Eliminando en ambas partes el valor de 5, me quedaría entonces que 1 es igual a A elevado al cuadrado. Ese cuadrado pasa como raíz, entonces la raíz cuadrada de 1 sería más menos 1, pero siempre recordemos que vamos a considerar el valor positivo. Entonces, como el valor del A ya encontrado es igual al valor de 1, pues podríamos reemplazar y decir que el segmento AB, como es A, sería el valor de 1. Y el segmento BC, que es otro cateto, pero es 2 por A, pero el A es 1, 2 por 1 me daría el valor de 2. Una vez que ya tengamos todos los catetos en función a valores numéricos, simplemente lo que haríamos es encontrar el valor de. Una vez entonces encontrado todos los catetos de ese triángulo en función de valores numéricos, procedemos a encontrar el valor de P, que es lo que me piden en la pregunta. Recordemos además que la secante cuadrado de cualquier ángulo siempre se va a encontrar como la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Para perfeccionar un poco más lo que es identidades trigonométricas, sugiero que utilicen una memotécnica que es el famoso SOHCAHTOA. Es decir, seno siempre va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno siempre va a ser cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente siempre va a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es como expresarlo de esta forma, SOHCAHTOA. Recordemos que la primera expresión es el seno. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Recordemos también que la inversa del seno es la cosecante. Si el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante entonces sería hipotenusa sobre cateto opuesto. La inversa del coseno vendría a ser la secante. Si el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, la secante entonces sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la inversa de la tangente sería la cotangente. Por lo tanto, la cotangente sería cateto adyacente sobre cateto opuesto. Esa sería una forma reducida de aprender cómo se calcula las identidades de los ángulos cualesquiera. Entonces, detallado esta memotécnica, vamos a reemplazar el valor de P. El valor de P entonces nos dice que es igual a la secante de tita. El ángulo tita es el de acá. Este es el ángulo tita. Pero recordemos que la secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Para este caso la hipotenusa sería la raíz cuadrada de 5. Pero dividido entre el cateto adyacente, que en este caso el cateto adyacente sería el valor de 1. Toda esta expresión
está elevado al cuadrado, menos 2 veces la tangente de alfa. El ángulo alfa está en el vértice C. La tangente, recordemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. El opuesto a alfa siempre va a ser el cateto que está frente a ese ángulo. En este caso sería el valor de 1 y el cateto adyacente sería el valor de 2. Por tanto, entonces el valor de P sería igual raíz cuadrada de 5 elevado al cuadrado. Entre 1 me genera un resultado equivalente a 5. Para la siguiente fracción, 2 arriba y 2 abajo, fácilmente lo podríamos eliminar. En este caso me quedaría entonces menos el valor de 1. El valor de P sería entonces la diferencia de 5 y 1, que sería el valor de 4. En la pregunta número 3 de la figura, calcular el valor de R. Empecemos a trabajar esta pregunta por la gráfica. El punto está acompañado de 4, por lo tanto esto, como es punto, debe estar acompañado del valor de 4. Ahora, como el triángulo es un triángulo rectángulo, recordemos que tenemos que aplicar el teorema de Pitágoras. ¿Cuándo aplicamos el teorema de Pitágoras? Cuando necesariamente el triángulo es un triángulo rectángulo. Además de ello, tendríamos que tener dos valores numéricos conocidos y a través de esos dos encontrar el otro cateto. Cateto podría ser o también podría ser hipotenusa. En este caso, tenemos que la hipotenusa es 17 y el cateto opuesto al ángulo alfa es 8. Nos faltaría encontrar el cateto AD. Para ello entonces voy a aplicar el teorema de Pitágoras. Vendría a ser la hipotenusa, que es el valor de 17 elevado al cuadrado, va a ser igual a cada uno de los catetos elevado al cuadrado y entre ellos sumados. Este cateto me genera un resultado de 8, pero sería el valor de 8 elevado al cuadrado, más el cateto siguiente es el segmento AD, pero ese segmento AD también elevado al cuadrado. 17 al cuadrado me genera un resultado de 289, igual a 8 al cuadrado, que me genera un resultado de 64, más el segmento AD elevado al cuadrado. 289 sería restado el valor de 64, que me genera un resultado de 225. Esto sería igual al segmento AD elevado al cuadrado. Ese cuadrado pasaría como radical, por tanto el segmento AD sería la raíz cuadrada de 225, que equivale al valor de 15. Entonces, el segmento AD ya calculado es el valor de 15. Ahora, nos damos cuenta que el segmento AE nos dan por dato que vale 18, pero ya tenemos que el segmento AD, que es parte del segmento AE, vale 15, por tanto el segmento DE sería igual a 3. 15 más 3 me genera un resultado equivalente a 18. Ahora, en el triángulo DCE, es un triángulo rectángulo nuevamente, porque este ángulo de esta parte también sería 90 grados. Nos damos cuenta que ya tenemos por catetos 4 y 3. Eso significa que la hipotenusa sería el valor de 5. Estamos hablando en un triángulo de 53, de 37 y obviamente de 90 grados. Entonces, ya calculado todos los catetos en función a valores numéricos, encontramos el valor de R. Recordemos además, la tangente de cualquier ángulo siempre se va a encontrar como el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y el seno de cualquier ángulo siempre va a ser cateto opuesto sobre la hipotenusa. Ahora entonces, lo que haríamos es encontrar el valor de R. El valor del R, entonces, reemplazando la tangente de θ, veamos, el ángulo θ está en esta parte, la tangente es cateto opuesto a θ, el cateto opuesto a θ es 4 y el cateto adyacente es el valor de 3.
A esto le voy a restar la tangente de alfa. La tangente es cateto opuesto a alfa. El alfa es esto. El cateto opuesto sería todo este segmento que es el BD, que equivale a 4 más 4, el valor de 8. Esto dividido entre el cateto adyacente, que sería el valor de 15. Todo ello sobre el valor de seno de tita. El seno es cateto opuesto, que en este caso es 4, y el cateto, o en este caso, el cateto opuesto es 4, y la hipotenusa sería el valor de 5. Entonces lo que haríamos ahora simplemente es desdoblar toda esa fracción. Ahora, en la parte del numerador, como es diferencia de fracciones, lo que haríamos es sacar el mínimo común. Pero nos damos cuenta que el mínimo común sería el valor de 15. ¿Por qué es el mínimo el valor de 15? Porque 15 entre 3 es un factor que es divisible. Y cuando un factor es divisible entre otro, el mínimo común sería en este caso el mayor de los números. Y para este caso, entre el 3 y el 15 el mayor sería el valor de 15. Ahora 15 entre 3 sería el valor de 5. Por 4 sería 20. 15 entre 15 es 1. 1 por 8 es 8. 20 menos 8 me genera un resultado de 12. En la parte del denominador, los 4 quintos, copiaríamos de la forma como está. Ahora podríamos simplificar en ambas fracciones. Recordemos que para poder simplificar tendría que ser ambos factores en la misma posición. Por ejemplo, el 15 está en el denominador de esta fracción y el 5 está en el denominador de la siguiente fracción. Fácilmente podríamos decir quinta es 1, quinta de 15 sería el valor de 3. Ahora, entre los numeradores que son 12 y 4 hay cuarta. Cuarta sería 1 y cuarta sería el valor de 3. 3 entre 3 sería el valor de 1 porque en la parte del denominador simplemente me queda 1. Por lo tanto, esa respuesta sería el valor de R, entonces equivalente al valor de 1, que vendría a ser la alternativa A como respuesta. En la pregunta número 4, en el triángulo rectángulo ABC recto en C, entonces en el vértice C, que es el de acá, tendría que ser el ángulo de 90 grados necesariamente. Y podríamos colocar fácilmente en la parte superior una A. Y colocaríamos entonces fácilmente en la parte superior una A y en la parte inferior el otro vértice, que sería el valor de B. Ahora, en este ejercicio nos apoyamos de la cosecante de A, que me dice que es igual a la raíz cuadrada de 6 dividido entre 2. Recordemos que la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Es decir, la hipotenusa sería el valor de raíz cuadrada de 6 y el cateto opuesto sería el valor de 2. Pero estoy trabajando en función al vértice A. Entonces, la hipotenusa sería la raíz cuadrada de 6 y el cateto opuesto a la sería el valor de 2. Ahora, aplicaríamos el teorema de Pitágoras para encontrar el segmento AC. Aplicando entonces el teorema de Pitágoras sería hipotenusa, que es la raíz cuadrada de 6 elevado al cuadrado, va a ser igual a cada uno de los catetos elevado al cuadrado y entre ellos sumado. Es decir, sería el segmento AC elevado al cuadrado, que es un cateto, más el segmento CB, que es equivalente a 2, pero elevado al cuadrado. En este caso, la raíz cuadrada y el exponente se van a eliminar, por lo que me queda el valor de 6 es igual al segmento AC elevado al cuadrado más 2 al cuadrado, que es igual a 4. El 4 pasa a restar a 6, me queda una diferencia igual a 2. El 2 pasa como raíz porque está como exponente, entonces el segmento AC sería la raíz cuadrada de 2. El segmento AC entonces viene a ser la raíz cuadrada de 2.
Ahora, una vez que ya tenemos los tres catetos en valores numéricos, reemplazamos lo que me pide encontrar. Para este caso me pide el valor de que está representado por el coseno de B. El vértice B está en esta parte. Entonces, el coseno es cateto adyacente. El cateto adyacente sería el valor de 2. Pero es cateto adyacente sobre la hipotenusa y la hipotenusa es la raíz cuadrada de 6. Esto multiplicado por el coseno del A. Y el coseno del A sería, el A es este vértice, el coseno sería cateto adyacente, que vendría a ser la raíz cuadrada de 2 sobre la hipotenusa, que es la raíz cuadrada de 6. Recordemos, el cateto opuesto es siempre aquel valor que está frente al ángulo. El cateto opuesto, por ejemplo, de B es la raíz cuadrada de 2. Eso significa que el 2 vendría a ser el cateto adyacente, porque la hipotenusa viene a ser raíz cuadrada de 6, y esa raíz cuadrada de 6, que es la hipotenusa, siempre se va a oponer a 90 grados. En cambio, en el vértice A, el cateto opuesto es 2, pero el cateto adyacente sería la raíz cuadrada de 2. Tengamos en cuenta esos pequeños detalles. Ahora, podríamos operar en la parte del numerador y me va a quedar 2 veces la raíz cuadrada de 2. En la parte del denominador, raíz cuadrada de 6 por raíz cuadrada de 6 es simplemente copiar el mismo radicando, que en este caso es el valor de 6. Mitad del 2 sería 1 y mitad del 6 sería 3. La respuesta entonces sería la raíz cuadrada de 2 dividida entre el valor de 3, que para este caso sería la alternativa B, que sería entonces la raíz cuadrada de 3 sobre el valor de 2. En la pregunta número 5, en el triángulo rectángulo ABC, en el vértice B es 90 grados. Empezamos por ello entonces. El vértice B estaría aquí, un vértice A en la parte superior y un vértice C en la parte inferior. Ahora, apoyémonos de la tangente de C, que es igual a 5/12. Recordemos para ello que la tangente de cualquier ángulo siempre va a ser cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Eso significa que el cateto opuesto a C es 5. Entonces, el cateto opuesto a C, el C está aquí, el opuesto sería esto de acá, que por dato sería 5, y el cateto adyacente sería el valor de 12. Si nosotros tenemos 5 y 12, automáticamente la hipotenusa sería el valor de 13, ya que esos catetos en ese triángulo siempre serían 5, 12 y 13. Ahora, tendríamos que agregarle una constante a ambos valores, es decir, esto sería 5K, esto sería 12K y esto sería el valor de 13K. Para poder trabajar con este dato que dice el valor de la A menos C es igual a 21. Reemplacemos entonces, el valor de la A es el que se opone al vértice A, que sería en este caso 12 veces el valor de K, diferenciado con el valor de C, y el que se opone a C sería el valor de 5K. Esa diferencia nos dice que es igual a 21. 12K menos 5K sería el valor de 7K, igual a 21. Por lo tanto, el valor de K sería igual al valor de 3. Eso significa entonces que este valor de 5K debería de ser necesariamente el valor de 15. Este cateto sería 12 por 3, 36, y la hipotenusa sería 13 por 3 igual a 39. En la pregunta, calcular el perímetro del triángulo. Recordemos, el perímetro de cualquier figura es la suma de todos sus lados, es decir, sumaría 15 más 36 más el valor de 39. 9 y 6 es 15, 15 y 5 es el valor de 20, dejando 0 y llevando 2.
2 y 3 son 5, 5 y 3 son 8, 8 y 1 sería 90. Entonces el perímetro del triángulo sería 90, que vendría a ser la alternativa A para este caso. En la pregunta número 6, en la figura adjunta se cumple que el segmento AB es A4, como el segmento BC es A3. Esto de aquí es una proporcionalidad, por lo tanto, lo que haríamos es igualarlo a un valor de una constante. Por lo tanto, el segmento AB dividido entre 4 lo igualo a la constante K. Eso quiere decir que el segmento AB es igual al valor de 4K. Ahora, si el segmento BC dividido entre 3 lo igualo a K, eso significa que el segmento BC debe ser igual al valor de 3K. Ahora, el segmento AB es a 4K y el segmento BC es a 3K. Decir entonces, esto es 4K. Esto de acá sería el valor de 3K. El triángulo DBC tiene por catetos 12 y tiene 3. Es como si se relacionara con un triángulo de 53 y 37. Porque recordemos que un triángulo de 53 y 37, sus catetos son proporcionales a 3K, 4K y 5K. Ahora, entonces, para ver si exactamente en la hipotenusa, vale decir en el segmento DB, en vez de 5K, yo podría dar, por ejemplo, una variable cualesquiera, pero diferente a las variables que yo ya tengo. Le podría dar, por ejemplo, un valor de X, para verificar a ciencia cierta qué valor encaja en ese segmento. Ahora, nos damos cuenta que en ambos triángulos son triángulos rectángulos. Y al ser triángulos rectángulos, fácilmente podría aplicar el teorema de Pitágoras en cada uno de ellos. Por ejemplo, voy a aplicar Pitágoras en el triángulo DAB. Aplicamos entonces Pitágoras en ese triángulo. La hipotenusa viene a ser el valor de 13 elevado al cuadrado igual a los catetos elevado al cuadrado y entre ellos sumados. Uno de los catetos es 4K al cuadrado, que me genera un resultado de 16 veces el K elevado al cuadrado. Más el otro cateto sería el valor de X, pero elevado al cuadrado. Ahora, podríamos despejar el valor de X cuadrado, por ejemplo. Me quedaría entonces 13 al cuadrado es el valor de 169. El 16K cuadrado, que es positivo, pasa con negativo, entonces acá sería menos 16K al cuadrado, y todo esto de acá es igual a X al cuadrado. Ahora, en el triángulo siguiente, que sería en el triángulo BCD, nuevamente podría aplicar el teorema de Pitágoras, pero para este caso la hipotenusa ya viene a ser el valor de X. Entonces sería X al cuadrado, que es la hipotenusa, igual al valor de 3K al cuadrado, que me genera un resultado de 9K al cuadrado, más 12 elevado al cuadrado, que sería el valor de 144. Ahora, el valor de K elevado al cuadrado, que es este de aquí, pero también es el de acá, lo podríamos reemplazar. Y al reemplazarlo, entonces llegamos a la conclusión siguiente. Este X cuadrado sería entonces 169 menos 16 veces el K elevado al cuadrado. Todo esto sería igual a 9 veces K elevado al cuadrado más el valor de 144. Y tendríamos una ecuación en función de la constante K. Entonces, eso quiere decir que vamos a encontrar el resultado de esa variable. 169 restado 144 me genera un valor de 25. Eso sería igual, el menos 16K cuadrado pasa a sumar del otro lado,
que sería entonces también 25, pero en este caso k elevado al cuadrado. Los 25 en ambas partes los podría eliminar, por lo tanto el valor de k sería igual al valor de 1. Entonces, si el valor de k es 1, reemplazando en el valor de x sería entonces ahora encontrado el valor de k igual a 1, la relación ya no sería 4k en esta parte, y voy a reemplazar simplemente los catetos donde está la constante, es decir, el segmento BC sería 3, el segmento B sería el valor de 4 porque el valor de k vale 1. Ahora, el valor del x ya no hay necesidad de encontrarlo, porque nos damos cuenta la tangente de tita sería simplemente cateto adyacente, que es 12, y el cateto opuesto, que es 3. Entonces reemplacemos. La respuesta sería de la forma siguiente: la cotangente de tita sería, tita es este ángulo de aquí, el cateto adyacente sería el valor de 12 dividido entre el cateto opuesto, que es el valor de 3, restado, en este caso, la cosecante de phi. La cosecante de phi es hipotenusa, que es el valor de 3, sobre el cateto opuesto, que es el valor de 4. Fracciones donde tendríamos que calcular el mínimo, que sería el valor de 12. 4 por 2 es 48, 3 por 3 es 39, 48 menos 39, la diferencia sería igual al valor de 9. Simplificando entre el 9 y el 12 sería sacarle tercia 3 y tercia sería 4. Entonces la respuesta para esta pregunta sería el valor de 3 cuartos. En la pregunta número 7, calcular el valor de x si tangente de esta expresión, que es el ángulo, es igual a la cotangente de toda esta expresión, que es el otro ángulo. ¿Cuándo se cumple que tangente es igual a cotangente de dos ángulos diferentes? Cuando se cumple entonces que la tangente es igual a la cotangente cuando ambos ángulos son ángulos complementarios, es decir, el valor de 3x restado menos 20 dividido esto entre el valor de 5 sumado más el valor de 40 debe estar sumado con el siguiente ángulo, que es 5 veces el valor del x menos 2 dividido sobre el valor de 6, pero a todo ello le voy a restar el valor de 3 para que se cumpla que la tangente es igual a la cotangente de ángulos diferentes. Esos ángulos diferentes, que son los de aquí, ambos deben sumar 90 grados. Ahora, operando, pasaría el más 40 y el menos 3 al otro lado. Entonces simplemente me va a quedar de este lado 3x menos 20 dividido entre el valor de 5 más el 90 está de este lado siendo positivo, el menos 3 pasaría a sumar, sería 93, y el 40 pasa a restar, sería igual al valor de 53. El mínimo de los denominadores, como no tienen nada en común, ese mínimo va a ser el producto de ambos. Entonces el mínimo sería el valor de 5 por 6, que sería el valor de 30.
Y ahora multiplicamos en cruz. 3x por 6 me daría 18x menos 20 por 6 sería el valor de 120. Más 5 por 5x es 25x. 5 por menos 2 sería menos 10. Esto sería igual al valor de 53. Reduciendo la expresión, voy por este lado, por aquí y por aquí. Me genera entonces 18x más 23x sería 8 y 5, eso es 13. 2 y 1, eso es 3, más 1 sería 43 veces el valor de x. Menos 120 menos 10, eso se suma, colocado el mismo signo, sería 130. Y el valor de 30 que está dividiendo pasaría a multiplicar. 3 por 3 es 9, 3 por 5 es 15 y le agregaría un 0. Entonces diríamos que 43 veces el valor del x va a ser igual el 130 que está con negativo pasaría a sumar a 1590. Eso me genera un resultado de 1720. El 43 que está multiplicando pasaría a dividir, sería entonces un valor de 1720 dividido entre 43 sería un valor equivalente a 40, que en este caso la alternativa sería la alternativa A. En la pregunta número 8, calcular el valor de x más y al resolver el sistema de ecuaciones. En la siguiente parte, nuevamente, cada vez que nosotros veamos el coseno de un ángulo cualesquiera multiplicado por la cosecante de otro ángulo, eso multiplicado me genera un resultado a 1, pero siempre y cuando los ángulos sean ángulos complementarios, es decir, el valor de 4x menos el valor de y sumado más el otro ángulo que sería 2x más el valor de y obligatoriamente deben ser igual a 90, ángulos complementarios. Ahora reduciendo sería 4x más 2x es el valor de 6 veces x. Menos y más y, como son factores iguales pero de signos diferentes, los podríamos eliminar. Entonces todo esto de aquí sería igual a 90 grados. Por lo tanto, el valor del x sería igual al valor de 15. Ahora, como el valor del x ya calculado es igual a 15, en la segunda ecuación, que es el valor de x menos y igual a 3, encontramos el valor de y. X encontrado es el valor de 15, pero a ese 15 le voy a quitar menos el valor de y eso lo vamos a igualar al valor de 3. El y se iría del otro lado y el 3 pasaría a restar. Entonces el valor de y sería igual al valor de 12. En la pregunta me pide calcular el valor de x más el valor de y. En este caso sería sumar el valor de 15 más el valor de 12, que me genera un resultado equivalente a 27. La alternativa entonces sería la alternativa A para este ejercicio. En la pregunta 9, dado el seno de x equivalente a la raíz cuadrada de 3 entre 3, calcular 1 más la secante cuadrado de x. Para esta pregunta me voy a apoyar de un triángulo rectángulo, ya que las identidades trigonométricas nacen de un triángulo rectángulo. El seno de x lo encontramos como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso indica entonces que el cateto opuesto sería la raíz cuadrada de 3
y la hipotenusa sería el valor de 3. Voy a considerar el valor del ángulo en esta parte. Entonces voy a decir que el ángulo X está en esta parte. Fácilmente se podría colocar en esta otra parte, no habría ningún inconveniente en ello. Entonces, el cateto opuesto sería la raíz cuadrada de 3, este cateto. Y la hipotenusa vendría a ser el valor de 3. La secante, recordemos que sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, para ello tendría que encontrar este cateto, que por ejemplo lo vamos a llamar el valor de A. Entonces lo que haríamos es aplicar el teorema de Pitágoras. La hipotenusa viene a ser el valor de 3. Los catetos serían la raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado más el valor del otro cateto, que es A elevado al cuadrado. 3 al cuadrado, eso es 9. La raíz cuadrada de 3 elevado al cuadrado, elimino índice y exponente, me daría el 3 más el valor de A elevado al cuadrado. El 3 pasa a restar, sería 6. El 2 pasa como radical, entonces el valor de la A sería la raíz cuadrada de 6. Ahora sí, me piden encontrar el valor de 1 más la secante cuadrado de X. La secante cuadrado, recordemos que es hipotenusa 3 sobre el cateto adyacente a X, que sería el valor de A, pero la A es la raíz cuadrada de 6, todo esto elevado al cuadrado. 1 más el valor 3 al cuadrado, eso es 9, y raíz cuadrada de 6 al cuadrado, eso es 6. Simplificando entre el 9 y el 6 sería sacarle tercia, es 3, tercia sería el valor de 2. Mínimo en esta suma de fracciones serían 2. 2 por 1 es 2, sumado más 3 sería el valor de 5. Entonces la respuesta sería la alternativa E, que sería 5 medios. En la pregunta número 10, en un triángulo rectángulo ABC recto en B, si se cumple que el seno de A multiplicado por el seno de C es igual a 0,48. Calcular el valor de E. Nos está diciendo que en el triángulo ABC el ángulo recto está en el vértice B. Empecemos por ello. Entonces, este vértice sería el valor de B. Esto podría ser fácilmente la A y esto sería el valor de C. Recordemos que los catetos opuestos a los vértices siempre se denota por las letras minúsculas. Es decir, esto es B, el opuesto sería un B minúscula, que viene a ser la hipotenusa de más. Si esto es A, sería una minúscula. Si esto es C, el que se opone sería un C minúscula. Ahora, de acuerdo al dato que me dan, que me dicen que el valor de seno de A, el seno de A, recordemos que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El cateto opuesto al A sería el A minúscula y la hipotenusa sería el valor de B. Esto multiplicado por el seno de C. Seno es cateto opuesto al C, es el valor de C. La hipotenusa es el valor de B. Esto me dice que es igual a 0,48. Pero el 0,48 llevado a fracción sería el valor de 48 dividido entre el valor de 100. El seno de A, que representa el A sobre B, está multiplicando por el seno de C. El seno de C es cateto opuesto, que es C, dividido sobre la hipotenusa, que es el valor de B. Esto me genera un resultado equivalente a 0,48. Ese 0,48 llevado a fracción sería 48 dividido entre el valor de 100. ¿Por qué 100? Porque nos damos cuenta que el 48 después de la coma tiene dos cifras. Porque nos damos cuenta que el 0,48 después de la coma tiene dos cifras, por lo tanto agrego dos ceros. Entonces, operando,
A multiplicado por C me genera un valor de AC. Y en los denominadores B por B sería B elevado al cuadrado. Ahora, podríamos simplificar entre el 48 y el 100, sacando, por ejemplo, mitad 24, mitad sería 50, mitad sería 12 y mitad sería 25. Eso quiere decir entonces que el valor de 12 sobre 25 sería equivalente a A por C sobre B al cuadrado. Ahora, recordemos también que en el triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, es decir, la hipotenusa, que es el valor de B elevado al cuadrado, sería igual al valor de A elevado al cuadrado más el valor de C elevado al cuadrado. Ahora, de acuerdo al valor de E, que es lo que me piden encontrar, voy a tratar de operar y luego tratar de comparar con los datos obtenidos. La tangente de A es el cateto opuesto, que en este caso el cateto opuesto a A sería el valor de A, sobre el cateto adyacente, que sería el valor de C. Esto sumado más la tangente de C. La tangente de C es cateto opuesto es C sobre el cateto adyacente, que es A. Entonces sería el valor de C opuesto y el cateto adyacente sería el valor de A. Esto elevado a la menos 1. Entonces, operando, los denominadores son C y A, nada en común, por lo tanto el mínimo es el valor de A por C. Multiplicando en cruz me genera un resultado de A por A al cuadrado, aplicando producto de bases iguales, y C por C, C elevado al cuadrado. Todo esto elevado a la menos 1. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tengamos una fracción y esa fracción elevada a un exponente negativo? Invertimos los factores, que sería entonces AC dividido entre A cuadrado más el valor de B al cuadrado. Y el exponente ya se haría 1. Por lo tanto, borramos ya el paréntesis. Ahora, nos damos cuenta que el valor de A cuadrado más B cuadrado, A cuadrado más B cuadrado equivale a B cuadrado. Entonces, reemplazando, aquí sería B elevado al cuadrado, y en la parte del numerador sigue siendo el valor de AC. Y justamente ese es el valor que tenemos nosotros. A por C sobre B cuadrado es igual a 12 sobre 25. Entonces, 12 sobre 25 vendría a ser la respuesta. Para este caso sería la alternativa